La palabra del Señor está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, y dice así: para la gloria de nuestro Dios. Amén. Porque yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia, y no tan solo a mí me dará el Señor juez justo, sino aquel día, sino tan solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén y amén. Amantísimo Rey de Gloria, mi Padre Celestial, mira mi Padre amado, su palabra está leída en esta hora, Padre, más falta la exhortación, mi Cristo de la gloria. Yo clamo que sos usted, mi Cristo de la gloria, usando mi vida, hablando a través de su Espíritu Santo, mi Padre Celestial, bendito, aleluya. Glorifícate, Padre Celestial. Glorifícate en esta hora, Padre amado, porque hay mucha necesidad, Padre amado. Hay muchos que han venido enfermos, muchos que han venido cansados, muchos que han venido, Padre, cansados del camino, Padre. Muchos están, Padre, enfermos espiritualmente, mi Cristo de la gloria. Glorifícate en esta hora, Padre. Sea su palabra, dándonos vida y vida en abundancia, mi Cristo de la gloria, Padre amado. Porque sabemos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Sea usted edificando nuestras vidas a través de su palabra en esta hora, Padre amado. Te lo clamo, te lo pido, mi Cristo de la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga, mis hermanos. Y podemos ver la historia de Pablo, que antes él se llamaba Saulo. Aleluya. Él, mis hermanos, antes era un perseguidor de la iglesia, era celoso de sus tradiciones. Él asolaba las casas, entraba, mis hermanos, en la iglesia y arrancaba hombres y mujeres y los metía en la cárcel por amor a sus tradiciones, porque era muy celoso de la ley judía, mis hermanos, aleluya. Pero hubo algo en la vida de Pablo, aleluya, que marcó un antes y un después, aleluya, porque él había conseguido cartas para Damasco para ir a apresar a todos los del nombre de Jesucristo, pero vino una luz, un resplandor, aleluya, que Pablo cayó al suelo, aleluya, y se escuchaba una voz que le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Aleluya, dura cosa es dar contra el aguijón, aleluya. ¿Y quién dijo quién eres? Jesucristo, a quien tú persigues. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Podemos ver, mis hermanos, que Pablo en ese momento, aleluya, el apóstol, ¿no es cierto?, cayó al suelo, aleluya, estuvo ciego 3 días sin poder ver, sin comer. Se le dio instrucciones de entrar a la casa en la ciudad, esperar allí, y se le habló a Ananías para que pueda poner las manos sobre Pablo, aleluya. Y podemos ver, aleluya, como Dios le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, aleluya. Y yo le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre, aleluya. Porque era un hombre, un profeta, mis hermanos, que sufrió, aleluya, a causa del amor a Jesucristo, aleluya. Y cuántas veces nosotros hemos sufrido, hemos sido perseguidos, mis hermanos, a causa de la palabra de Dios, aleluya. Cuántas veces hemos pasado por situaciones duras, mis hermanos, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero Dios es el que está contigo. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe antes de nosotros clamar, aleluya, la necesidad que hay en el corazón de cada uno de nosotros, aleluya. Y podemos ver cómo Pablo, aleluya, estaba preso, mis hermanos, escribiendo desde la cárcel, desde Roma, mis hermanos. Y esas cartas se llamaron cartas carcelarias porque fueron escritas desde la cárcel, mis hermanos. Es de allí donde él quería animar a Timoteo, mis hermanos, a pelear la buena batalla de la fe. Él quería, aleluya, animar desde adentro a los que están afuera, mis hermanos, aleluya, a pelear la buena batalla de la fe, mis hermanos, aleluya.
Y él dice en Filipenses que debemos regocijarnos en el Señor siempre. Aleluya. Porque el gozo de Pablo, mis hermanos, no venía de una cárcel, no venía de los barrotes, sino que de Jesucristo, que le daba el gozo de la salvación, de vida eterna, mis hermanos, aleluya. Él, mis hermanos, sabía que su partida estaba próxima, mis hermanos. Él sabía, mis hermanos, aleluya, que él estaba a punto de ser sacrificado. Porque el Espíritu Santo le había revelado a Pablo cómo iba a morir, mis hermanos. Él sabía que su partida estaba cercano. Él dijo, aleluya, yo estoy a punto de ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca, mis hermanos, aleluya. Porque el Espíritu Santo le había dado a Pablo testimonio que iba a ser ejecutado, cómo iba a morir, aleluya. Pero él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, mis hermanos, por lo cual me está esperando la corona de vida, el cual es un premio, un galardón a todos los que aman su venida, aleluya, que nos dará el Señor Jesucristo, juez justo, y no solamente a nosotros, sino a todos los que aman su venida. Dios tiene una corona preparada en el reino de Dios, aleluya. Qué maravilloso que un día Él nos diga, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reino del Señor, aleluya. Pero por eso debemos seguir adelante. A Pablo no le importó nada, mis hermanos, a pesar de todas las aflicciones que él había vivido en su vida, aleluya, porque sufrió hambre, desnudez, persecución, mis hermanos, pero él, aleluya, en Filipos fue tomado, aleluya, junto con Silas por echar afuera un espíritu inmundo de una mujer adivina, aleluya. Y fue, mis hermanos, apresado, fue azotado con varas, mis hermanos, junto con Silas. Pero allí, mis hermanos, ellos empezaron a orar y a cantar himnos al Señor, mis hermanos, y los presos los oían. Y allí, mis hermanos, hubo algo tremendo, porque hubo un terremoto donde la prisión, aleluya, las cadenas de todos fue soltada, mis hermanos, aleluya. Porque cuando tú alabas a Dios hay libertad, hay sanidad, hay liberación, se siente el poder de Dios, aleluya. Cuando tú alabas al Señor a pesar de la prueba, a pesar del momento difícil, como Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin del polvo me levantará, aleluya. Job estaba pasando un momento difícil, él había perdido no solamente lo material, mis hermanos, sino que sus hijas, sus hijos, mis hermanos, aleluya. Pero y aún, aleluya, Satanás lo había puesto una enfermedad desde la planta de los pies hasta la cornilla de su cabeza, mis hermanos. Pero él solamente dijo, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven, aleluya. Porque Dios recompensó el doble a Job de todo. El postrer estado de Job fue mayor que el primero. Dios le dio el doble de todo lo que Job había perdido, mis hermanos, aleluya. Y podemos ver, mis hermanos, aleluya, que cuando tú alabas al Señor en la prueba, cuando tú alabas al Señor en la enfermedad, en la angustia, Él se va a glorificar, aleluya. Él te va a ayudar, Él va a romper las cadenas, Él te va a fortalecer, porque Él le da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna, mis hermanos. Él sabe cómo estamos delante de su presencia. Él sabe cómo está tu corazón en esta hora. Él solamente quiere hijos que le clamen, hijos que le busquen, hijos que hagan su voluntad, mis hermanos, aleluya. Y en Listra, mis hermanos, fue apedreado por predicar la palabra, al modo de echarlo fuera pensando que estaba muerto, mis hermanos, aleluya. Él, mis hermanos, por predicar la palabra del Señor, en Jerusalén también lo lincharon por predicar la palabra del Señor, mis hermanos, porque lo acusaron por poder profanar el templo de Dios, mis hermanos, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Él sufrió,
vivió, mis hermanos, 3 naufragios, mis hermanos, y una noche y un día en alta mar, mis hermanos, aleluya, el cual muchas veces había perdido la esperanza de salvar la vida, aleluya, pero Dios, aleluya, es el que lo fortaleció para que en él pueda ser cumplida la predicación, mis hermanos, aleluya, y podemos ver, aleluya, que aún de los judíos había recibido 40 menos un azote, 3 veces con vara, una vez apedreado, mis hermanos, aleluya. Cuántas aflicciones sufrió Pablo por poder predicar el evangelio, la palabra del Señor, mis hermanos. Guía adelante, mis hermanos. Aleluya, mirándolo en el blanco perfecto. Pablo era un hombre de fe, un hombre que tenía la mirada puesta en el galardón, su mirada puesta en el blanco perfecto, mis hermanos, aleluya. Debemos poner la mirada en el blanco perfecto, en Jesucristo, mis hermanos, sabiendo que Él, aleluya, te va a recompensar la obra, el trabajo que estás haciendo hoy, aleluya, porque Él sabe cómo está tu corazón, Él sabe el trabajo de la obra que has, aleluya, trabajado para Él, aleluya, muchas veces sin ganas, muchas veces sin ánimo, pero ahí estás buscando al Señor, aleluya. Dios quiere hijos que le busquen, mis hermanos. Él dice, órale a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. Hijos que le busquen, hijos que le adoren, hijos, mis hermanos, que le busquen en espíritu y en verdad, mis hermanos, porque Cristo viene pronto, no se debe dormir, mis hermanos. Él vendrá a buscar un pueblo, una iglesia, aquellos que hicieron su voluntad, mis hermanos, aleluya. Podemos ver, mis hermanos, que en Damasco Pablo dijo, aleluya, aleluya, santo es el nombre del Señor Jesús, aleluya. Pablo dijo, Demas me abandonó amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica, mis hermanos, aleluya. Santo es el nombre del Señor Jesucristo, mis hermanos. Todos los que pensaban que iban a estar con Pablo, lo abandonaron, lo dejaron solo, mis hermanos, aleluya. Porque Dios no te va a abandonar, Él no te va a dejar, mis hermanos, aleluya. Él sabe cómo estamos delante de su presencia. Él dice, clámame a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Él nos dice, clama al justo y Dios los oye y lo libra de todas sus angustias, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús, aleluya. Podemos ver que Pablo aún dijo que Demas lo había abandonado, yéndose a Tesalónica, amando más este mundo, mis hermanos, aleluya. Aquellos que Pablo pensaban que iban a estar con él en el momento difícil de su vida, mis hermanos, fueron los primeros en dejarlo solo, fueron los primeros en abandonarlo, pero él dijo, pero Dios permanece fiel y me dio las fuerzas para que en mí fuese cumplida la predicación, mis hermanos, aleluya. Pablo estaba preso en Roma, mis hermanos, aleluya. Él, mis hermanos, escribía estas cartas, mis hermanos, carcelarias, mis hermanos, aleluya, para la iglesia de Dios, mis hermanos, para animar a los que están afuera, mis hermanos, a pelear la buena batalla de la fe, mis hermanos, aleluya. Santo es el nombre del Señor Jesús, mis hermanos, aleluya. Pero dijo el Señor Jesucristo estuvo a mi lado, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor Jesucristo estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que en mí fuese cumplida la predicación. Porque cuando nadie no está contigo, cuando el amigo falla, el hombre falla, ahí está nuestro Dios que está con nosotros, porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu vida. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, aleluya, porque Él empezó una obra en ti y Él la terminará, mis hermanos, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere hijos de fe, hijos que le busquen en espíritu y en verdad, hijos que la alaben, que viven el fuego en sus corazones, aleluya, porque muchos han perdido el primer amor, mis hermanos, muchos han vuelto atrás, mis hermanos, muchos no pueden soportar la prueba y han vuelto atrás, mis hermanos, aleluya, pero Dios, aleluya, no te va a dar más carga de la que puedas llevar, mis hermanos, y juntamente con la prueba, Él te dará la salida, mis hermanos, aleluya. Y dijo el Señor Jesucristo estuvo a mi lado, aleluya, porque Él es el amigo fiel y verdadero.
No es el hombre, no es la mujer, es Jesucristo Nazareno, mis hermanos, aleluya, que no te va a dejar, que no te va a desamparar, mis hermanos, aleluya, porque Él empezó una obra en ti, porque Él tiene pensamientos de bien y de mal para tus vidas. Hay uno, mis hermanos, que te está haciendo la guerra, pero Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando le dijo Jehová, ¿no es cierto?, a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los pueblos de Israel que marchen. Tú alza tu vara y extiende, aleluya, tus manos y divide las aguas y que pasen los hijos de Israel en seco. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, porque no somos nosotros, mis hermanos. En Dios es el que pelea por ti. Amén. Dios es el que dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, aleluya. Dios te quiere para cosas grandes, mis hermanos. Él quiere bendecir tu hogar, tu familia, tus hijos, tu ministerio, tu trabajo. Él te tiene para cosas grandes, mis hermanos, aleluya, porque Él te llamó desde el vientre de tu madre. Él, aleluya, antes de que estuviera en el vientre de tu madre, Él te conocía y te santificó y te dio como un profeta a las naciones, aleluya. Muchas veces sentimos que ya no podemos más, nos sentimos cansados del camino, sin ganas de poder seguir adelante, pero Jeremías dijo que sentía un fuego. Quiero la presencia del Señor, porque Él estaba cansado, mis hermanos, porque, aleluya, solamente recibía afrenta de todos aquellos que le escuchan. A un pasur, mis hermanos, lo azotó, lo metió en un cepo, mis hermanos, y su familia los odiaba, mis hermanos, aleluya. Pero Él, mis hermanos, en un momento de aflicción, de desesperación, dijo, no me acordaré más, ni hablaré más en su nombre, pero hay algo dentro de mí, que es la presencia del Señor, mis hermanos, que es como un fuego que arde dentro de mí, aleluya. Quiero la presencia del Señor. Y cuántas veces nosotros hemos querido retroceder, mis hermanos, no hemos tenido fuerza, no hemos sentido cansados el camino, debilitado, mis hermanos, pero aquí estamos, aleluya, peleando la buena batalla de la fe, como dijo Pablo, mis hermanos, aleluya. Aleluya, extendiéndonos en lo que está delante, olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco perfecto, mis hermanos, aleluya. Miremoslo a Él, el blanco perfecto. Aún aquí estamos alabando y bendiciendo su nombre. No es porque nosotros lo merezcamos, es por la gracia de Dios que ha sido con nosotros, es por la misericordia de Dios que ha sido con nosotros, mis hermanos. Él quiere hijos que le clamen, que le busquen en todo tiempo, que aviven el fuego del Espíritu Santo que se había apagado, mis hermanos. Porque muchas veces el fuego del Espíritu Santo se apaga en nuestros corazones, mis hermanos. Pero Dios dice, aleluya, que aquel que le ora a su Padre en secreto, Él lo va a recompensar en público. Ora a tu Padre que está en los secretos y tu Padre que está en los que te ve, aleluya, te va a recompensar en público. Él nos dice, clámame a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces, mis hermanos. Él quiere que le clamemos, Él quiere que le busquemos en espíritu y en verdad. Él conoce cómo está nuestro corazón. Muchas veces nos sentimos cansados, mis hermanos, sin ganas de orar, porque como dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne muchas veces es débil. Mis hermanos, nos cansamos, mis hermanos. Esta cansa, se cansa, se fatiga, se enferma muchas veces, mis hermanos, pero aquí estamos peleando la buena batalla. No es porque lo merezcamos, mis hermanos, sino porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido fiel, porque la misericordia de Dios nos ha sostenido, aleluya, y nos vas a ayudar a ir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, aleluya, porque Él tiene promesas, propósitos para tu vida, aleluya. Él te va a bendecir tu hogar, tu familia, tus hijos, tu ministerio, la obra de tus manos, mis hermanos, aleluya. Y podemos ver que Pablo también tenía un aguijón en su carne, que era, ¿no es cierto?, que muchas veces se lo había rogado a Dios que lo sacara, pero Él le dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchos dicen que es algo a sus ojos, pero no está comprobado, mis hermanos, aleluya. Dios le dijo, bástate de mi gracia,
porque cuando, aleluya, estamos muchas veces enfermos, nos sentimos débiles. Aleluya, Dios sabe cómo estamos caminando delante de su presencia. Y Dios nos dice hoy, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, mis hermanos. Aleluya. ¿Y quién nos podrá separar del amor de Cristo, mis hermanos? Aleluya. Ni la vida, ni las muertes, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo prevenir, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús. Mis hermanos, aleluya. Nada nos podrá separar de su amor, de su Espíritu Santo, su presencia. Sigamos adelante, extendámoslo hacia la meta, al premio supremo, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás y extiéndete hacia adelante, mis hermanos, porque Él nos llama, mis hermanos. Él nos ha dicho que Él está con nosotros, que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, mis hermanos, aleluya. Y podemos ver que Pablo fue ejecutado en Roma, mis hermanos, el año 67 después de Cristo. Él escribió esta conmovedora historia, mis hermanos, en el libro de 2 de Timoteo, donde dice, aleluya, el tiempo de mi partida está cercano, mis hermanos. Aleluya, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está esperando la corona de vida, y no tan solo a mí, sino a todos los que aman. Su venida le dará el juez justo, mis hermanos, a todos los que aman su venida, mis hermanos, aleluya. Sigamos adelante. Pablo era un hombre que a él no le importaba la fama, mis hermanos. A él lo único que le importaba era predicar el evangelio de Jesucristo. Para él, aleluya, morir era vivir, mis hermanos, porque él dijo, yo no vivo yo, mas Cristo vive en mí, mis hermanos, aleluya. Podemos ver, mis hermanos, aleluya, cómo Pablo hizo la voluntad de Dios a pesar de sufrir persecuciones, a pesar muchas veces de ser, mis hermanos, apedreado, muchas veces de ser perseguido, mis hermanos. Él, mis hermanos, atribulado, mis hermanos, azotado, mis hermanos. Él hizo la voluntad de Dios, mis hermanos. Él luchó, mis hermanos, porque él sabía que el Señor Jesucristo le iba a dar las fuerzas para que en él fuese cumplida la predicación, mis hermanos. Sigue adelante mirando el ala blanco perfecto. Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer. No importa esa prueba, ese proceso que estás pasando. Déjale todo en las manos del Señor y Él va a hacer, Él hará. No dejará para siempre caído el justo, mis hermanos. Podrá, aleluya, Dios olvidarse de nosotros. Él nos olvida. El hombre falla, la mujer falla, pero este Cristo de la gloria no te fallará, porque Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque eres importante para Él, porque fuiste comprada a precio de sangre, mis hermanos. Eres importante. Dios dio su vida, mandó a su Hijo al mundo a morir por ti en la cruz del Calvario, mis hermanos. Aleluya, porque era maldito todo aquel que moría en la cruz, aleluya, pero Dios pagó, aleluya, el precio en su Hijo Jesucristo, mis hermanos, en la cruz del Calvario. A Él no le importó, nos rescató de donde no éramos nada, en donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mis hermanos, aleluya. Y hoy nos dice, sigamos adelante con la ayuda del Señor, porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, mis hermanos, porque no es de aquel que quiere ni de aquel que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia, mis hermanos. Este camino no es de aquel que quiere ni de aquel que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Y Dios tiene misericordia de nuestras vidas. Hasta ahora, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta ahora Jehová ha sido bueno con nosotros, aleluya. Podamos seguir adelante. Si te encuentras cansado del camino, solamente clámala a Él, porque Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Mis hermanos, los invito a orar por la palabra del Señor, dándole gracias a Dios esta tarde por la palabra. Amantísimo Rey de Gloria, Padre Celestial, te quiero dar las gracias, Señor, por su palabra, porque es viva y eficaz. Sabemos que su palabra no vuelve vacía, que siempre cumple el propósito para quien tú las envías, mi Cristo de la gloria. Bendice tu palabra, Padre amado, aleluya, en cada vida, en cada corazón de tus hijos, para que le des fuerza, le des este rema, Padre, para que puedan seguir adelante
en este camino de salvación, mi Cristo de la gloria. Gracias, Señor, Padre amado. Bendice tu iglesia, bendice a cada uno de tus hijos, desde el más pequeño hasta el más adulto, mi Cristo de la gloria. Esta tarde derrama de tu unción, derrama de tu liberación, mi Cristo de la gloria. Aquellos que han venido cansados, cargados del camino, puedan irse renovados, Padre, por tu palabra, mi Cristo de la gloria. Te lo clamo, te lo pido, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, mis hermanos. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad tan hermosa que Él me ha dado este día.